y su inscripción en la plataforma de Neo, que estamos empezando a usar. En realidad, soy honesto, es la primera vez que la uso, entonces vamos a ir enriqueciendo el trabajo que se va haciendo a través de la plataforma. Les comento un poquito cuál es la historia del seminario, por qué este seminario y qué es lo que estamos esperando con él, y de ahí la dinámica de haber decidido que fuera un seminario y no un curso o una conferencia, un conjunto de conferencias, ¿no? Eh, de pronto, en 2017, que iniciamos un trabajo más intenso y más cercano entre los compañeros del Instituto Politécnico Nacional y los compañeros del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, pues una de las inquietudes que teníamos era precisamente con respecto a la investigación cualitativa. ¿Qué es lo que se observa, qué es lo que hemos observado? Que de pronto pareciera ser que la investigación cualitativa pierde cierto tejido de formalidad, cierto nivel de formalidad, y es difícil de pronto sustentarla o validarla en las publicaciones que se mandan a revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, dada esa experiencia que habíamos estado teniendo en, con los estudiantes, con los trabajos de uno mismo, ¿no? Y con la idea de fortalecer también en los posgrados, tanto en la maestría en análisis regional, ahora en el doctorado en estudios territoriales del CISDER, pero también en el doctorado del Politécnico, pues de fortalecer estos acercamientos metodológicos a través de la investigación cuantitativa, fundamentalmente a explicar y a poder comprender los fenómenos sociológicos que son de sí muy complejos, pero que tampoco se pueden estudiar necesariamente o exclusivamente a través del acercamiento cuantitativo. Entonces, la intención de nosotros era, en un momento dado, poder generar un espacio de discusión desde donde pudiéramos ir construyendo estos marcos de referencia para la investigación cualitativa, para darle esta connotación de formalidad a la investigación cualitativa. Entonces, en ese sentido, pues acordamos hacer un seminario. Honestamente, cuando lo lanzamos, nosotros esperábamos una respuesta de 15, 20 personas, cuando mucho. Y tengo el gusto de comentarles que pues tenemos más de 60 personas participando en el seminario. Entonces, sí quisiera ser muy enfático en el modelo de seminario. Se trata de un seminario en donde lo que buscamos es una discusión colectiva sobre la investigación cualitativa, ¿cierto? Desde las experiencias, desde los intereses, desde los ámbitos investigativos de cada uno de quienes participan del grupo, del equipo de trabajo, de este seminario, pues para que podamos ir generando un tipo de escuela, pues, que nos permita dar marco de referencia en México a la investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente y modestamente uno de los objetivos del seminario, ¿no? Entonces, no queremos que el trabajo que se genere en este seminario quede solamente con estas 5 semanas de trabajo. Quisiéramos que pudiera continuarse y que eventualmente inclusive ya generar cursos formales, claro, con esta primera corte generacional, con ustedes, pues ya en esta visión de ir construyendo este marco nacional epistémico para la investigación cualitativa, ¿no? Este, Hay un montón de cosas ahí que tenemos que ir clarificando, desde conceptos, desde elementos ontológicos, elementos epistemológicos, en fin. Entonces, ese es el objetivo del seminario, pues. Ese es un primer aspecto que yo quería comentar con ustedes. Ese es el formato. El formato es que todos tengamos voz, que todos generemos procesos de producción para la formalización, para encontrar los marcos de formalización adecuada para la investigación cualitativa que hacemos, ¿cierto? Aun cuando estemos aplicando técnicas o estrategias de acercamiento mixto, siempre y hoy más que nunca la investigación cualitativa se vuelve un elemento central, sobre todo en entender estos fenómenos sociológicos que requieren forzosamente de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces no nos quedemos solo con acercamientos cuantitativos cuando los elementos sociológicos, que son objeto de estudio de casi todos los que estamos aquí,
pues se vuelven complejos y no hay otra forma de acercarse a ellos más que a través de estrategias de acercamiento cualitativo, ¿no? Entonces, por ahí es que vamos a ir trabajando. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es la siguiente en términos del seminario. Tenemos 5 sesiones que van a ser muy breves, queremos que sean ejecutivas, queremos que sean de 1 hora, hora y cuarto, cuando mucho, pues porque sabemos que todos tenemos actividades, todos tenemos ocupaciones. En la plataforma, vamos a estar abriendo foros, vamos a estar abriendo chats, vamos a estar pidiéndoles, dado que somos 60 y pico personas, pues que armemos equipos de 5 personas que puedan discutir entre ustedes a través de los foros y los chats, ¿cierto? Para que podamos ir generando algunos ensayos y algunos documentos críticos reflexivos sobre lo que es la investigación cualitativa, el significado de la investigación en esta primera semana, el significado de la investigación cualitativa en la investigación de hoy en México, en nuestros países, porque también tengo el gusto de comentar que no estamos nada más compañeros de México, también hay personas de Colombia que nos están acompañando, de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Nariño. Entonces, al final del día se convirtió esto en un seminario sin quererlo, en un seminario binacional, ¿no? E interinstitucional, porque hay personas de más de 15 instituciones, tanto de investigación, de educación, como de organizaciones sociales y públicas. Entonces, creo que la posibilidad de interactuar, de intercambiar experiencias y de fortalecer el trabajo que hacemos en términos de investigación cualitativa va a ser muy rico para todos nosotros. Entonces, así la cosa, vamos a tener la plataforma de NEO, que es una plataforma de gestión y administración de procesos educativos, exclusiva para eso. Entonces, vamos a estar trabajando con ella. Estamos dos administradores y profesores, que son la doctora Ana Lilia, que ya se presentó, y un servidor, que también ya me hizo favor la doctora Ana Lilia de presentarme. Cualquier duda, cualquier situación, por favor, no duden en escribirnos, en mandarnos mensaje. Tienen tanto mi correo como el correo de la doctora Ana Lilia, que está en el afiche con el cual se hizo la convocatoria, pero también pueden hacerlo a través del área de correspondencia de la plataforma, y tengan la seguridad de que lo vamos a recibir y lo vamos a contestar. ¿Sale? He tratado en el transcurso de estos días de ir inscribiendo a todo mundo conforme se va inscribiendo. Hoy al rato haré la evaluación con quienes no pudieron entrar, por la razón por la cual no pudieron estar con nosotros. Eh, y bueno, en ese sentido también pedirles de la manera más atenta que nos vayan dando su presentación personal, pues para que todos conozcan quiénes están participando. Si hay un chat ya abierto en la plataforma, pues para que todos se vayan presentando. No es el chat de comunicación en tiempo real, hay un chat de interacción en la clase, para que ustedes vayan presentándose, pues nombre, no en este momento, pero en el transcurso de estos primeros días de la semana, ¿cierto? Pues para que vayan presentándose su nombre, su grado, el área disciplinaria en la que se encuentran, a qué se dedican, en dónde se encuentran laborando, pues cosas que pudieran ser de interés para poder tener esta interacción más rica entre todos nosotros, ¿sí? Por favor, de tal forma que vayamos dándole vida tanto a la plataforma como al trabajo de las sesiones. Eh, esa va a ser la dinámica. Al finalizar la quinta semana, estarán ustedes en posibilidad de descargar su constancia de manera automática desde la plataforma. ¿Sale? Entonces, ese es un proceso que se va a ir procesando en términos de automatización en la plataforma, para que ustedes puedan acceder a su constancia. Pues básicamente sería eso, agradecerles su participación, su presencia. Hoy, esta primera sesión, que es la primera clase, vamos a abordarla entre esta y la próxima semana. Evidentemente es difícil abordar un tema tan complejo como esta cuestión de las necesidades de la investigación actual, sobre todo en términos de investigación cualitativa, en 40 minutos, pero pero por supuesto que vamos a tener más tiempo. Si el grupo decide
que así fuera necesario, ustedes podrán bajar su constancia a partir de la quinta semana, pero podemos tener otra sesión más para poder ir desahogando los temas que se vayan generando de interés del grupo, ¿no? Y como comenté al principio, pues la intención es fortalecer el trabajo de la red y que este grupo del seminario también vaya sumándose a la red. Les vamos a poner eventualmente en la plataforma los formatos de inscripción de interés a la red para que vayan ustedes registrándose en ella, ¿no? Ahora, tercer aspecto y final, para que pueda ya yo darle la palabra a la doctora Ana Lilia, la secuencia de las sesiones síncronas, que son estas, son 5 sesiones síncronas, vamos a tener un, un, un un momento introductorio, de reflexión introductoria, que es lo que va a presentarnos ahorita la doctora Ana Lilia, y posteriormente vamos a dar participación a las propuestas, a las reflexiones propias de ustedes, ¿cierto? Tratando de que sean muy, muy claras, muy concretas, ¿sí? Que no lleven más de 3, 5 minutos, pues para que pueda haber más participación, ¿sí? Podemos hacer uso del chat, el chat se puede usar sin ningún problema, está a la derecha de la pantalla, ahí aparece tanto la cantidad de participantes, en este momento tenemos 53 participantes de los 60 registrados, creo que es una asistencia excelente, ¿cierto? Y ahí podemos ir escribiendo tanto mensajes privados entre ustedes, nos pueden balconear, ¿no? Como mensajes universales a todos los asistentes, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos todos, bienvenidos sean, no como estudiantes del seminario, sino como colegas en esta tarea, en esta aventura de lo que es la investigación y fundamentalmente el acercamiento a través de la investigación cualitativa. Pues, Ana Lilia, te dejo el micrófono para que podamos ir dando introducción a esta sesión. ¿Sale? Adelante. Muchas gracias. Como comentaba Alfredo, pues vamos a darle ya celeridad a la sesión porque como es la primera y estuvimos haciendo la presentación, ya vamos retrasados unos minutitos, sobre todo porque son sesiones muy cortitas y lo que intentamos pues es dar pues primero pie a la discusión exponiendo de manera muy rápida los temas que vamos a tratar que son derivados de las lecturas que hoy ustedes nos hicieron favor también de revisar, que estaban en sus materiales. Entonces, pues bueno, voy a empezar yo. Voy a compartirles la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, Ana Lilia, se ve bien. Sí se ve. Sí, muy bien. Ya estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar entonces con la primera parte que serían los antecedentes de la plática de hoy. Pues vamos a empezar con una frase. En un determinado punto del tiempo y en un determinado lugar del universo, unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Y entonces, pues aquí nuestra nuestro primer acercamiento es preguntarnos acerca de, ay, no sean malitos, si alguien tiene ahí su micrófono abierto, porque se escucha un poquito de interferencia, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces tenemos, ¿qué es la ciencia? Realmente, esta es una pregunta difícil de contestar y Kissinger incluso en su libro nos comenta que pues es una tarea complicada intentar hacerlo. Realmente en este seminario no pretendemos de ninguna manera dar definiciones puntuales, sino simplemente ir dando conceptos que nos vayan acercando a los temas que vamos a estudiar. Me acuerdo yo que cuando iba a la escuela, pues hablábamos de la ciencia. Ay, a ver, permítanme un segundito porque alguien sí tiene el micrófono. Voy a dejar de compartir para checar quién tiene micrófono porque se escucha muchísima interferencia. Entonces, vamos a ver. Lo tiene abierto Pastor Adri. A ver. Ya lo cerró. Aquí, ¿ya está? Ay, perfecto. Y no sean malitos, nada más revisar que estén cerrados los micrófonos porque sí se vicia un poco la sesión. Entonces, bueno, vamos a seguir compartiendo. Listo, ya estamos otra vez, ¿verdad? Decíamos que entonces, bueno, ¿cuál es el concepto de ciencia?
Me recuerdo yo que en la clase de ciencias naturales nuestro profesor nos comentaba que la ciencia es un conjunto de conocimientos razonados, sistematizados y verdaderos. Y pues bueno, ya de ahí habrá muchos conceptos más con respecto a lo que se considera ciencia. ¿Y cuál es el origen de la ciencia? La ciencia, pues básicamente, como todos ya sabemos, pues se origina a través de la curiosidad humana, de esta incansable capacidad que tenemos las personas de hacernos preguntas todo el tiempo. Y fíjense que en este momento tan complicado de la pandemia, pues aún en el siglo XXI, todavía, pues, aun con todo el conocimiento que poseemos, seguimos haciéndonos preguntas y a veces también desconfiamos de la ciencia y hacemos algunas suposiciones con respecto a los fenómenos que nos aquejan, los problemas que enfrentamos y cómo podríamos resolverlos desde miradas a veces muy subjetivas. Aquí en el ejemplo que viene en la filmina, pues se habla incluso, por ejemplo, del contagio de la peste y de cómo las personas se preocupaban, pues precisamente por saber de dónde vienen estas situaciones. No sean malitos, ¿podrán apagar su micrófono? Bueno, teníamos entonces nosotros que esta pregunta, que era difícil de contestar, también nos lleva a que la ciencia pues tiene una serie de estereotipos que han hecho difícil que sobre todo los estudiantes se acerquen a ella. Generalmente se habla de ciencia y se piensa en personas en un laboratorio con una bata blanca, personas que, bueno, son brillantes y que generan una serie de teorías alejados del mundo y que generalmente también a lo que se dedican pues es a la ingeniería, a la tecnología, y pues esto no necesariamente es así. La Kerlinger nos comentaba que la visión de la ciencia puede tener dos vertientes, una visión que puede ser estática y una visión dinámica. Esta visión estática lo que hace es, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Decíamos, esta visión estática lo que considera es a la ciencia como proveedora de información para el mundo. Y nos aporta esta ciencia un conjunto de conocimientos que se van acumulando a través del tiempo. La visión dinámica, por el otro lado, lo que considera es la actividad científica en sí y qué es lo que hacen realmente los científicos y cómo esta ciencia pues tiene un carácter de autodescubrimiento. Ahora, la verdad de las cosas es que la ciencia pues ha ido acumulando conocimientos a través del tiempo, pero también pues tendríamos que irnos dando cuenta que a veces este cúmulo de conocimientos no siempre se va modificando de manera fácil. Esto debido pues a que la actitud de las personas siempre ante desafíos importantes es muy similar. Primero tendemos a negar los hechos, después pues a veces lo que generalmente hacemos es persistir en ay Dios mío. Lo que generalmente hacemos es persistir en aplicarles el hecho de procusto, es decir, intentamos ajustar nuestra realidad a esos hechos. Y fíjense que en el doctorado generalmente hacíamos una broma porque decíamos, bueno, si el modelo que vamos a plantear no se ajusta a la realidad, pues que la realidad se amuele. Y finalmente, el tercer punto sería cuando pues, finalmente decidimos cambiar nuestros paradigmas, revisar nuestras bases y pues poder cambiar esos conocimientos. Aquí pues comentamos que el esfuerzo más grande para la humanidad es el de trabajar cambiando nuestros propios aparatos conceptuales. Kant ya decía que el maduro juicio de la época no requiere seguir contentándonos con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas a su vez, que emprenda de nuevo su propio conocimiento. La ciencia, entonces, ya dijimos, es un conjunto de conocimientos que lo que pretende de alguna manera pues es ayudar a la humanidad a resolver sus problemas y abarca diferentes disciplinas. Y ahí tenemos esta diversificación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o las ciencias exactas. No todo es ciencia. Realmente hay una serie de relatos que intentan explicar también la realidad humana y que a veces nos complican. A ver, voy a detener un momentito aquí porque sigo escuchando muchísimo ruido.
Es que Elizabeth tiene abierto su micrófono. No sé si no lo puede cerrar. Ya se lo cerramos. Pero sí les pido por favor revisen, porque sí se sigue escuchando muchísimo ruido. Entonces, bueno, ya le cerramos su micrófono, Elizabeth, y a todos les pedimos por favor que nos hagan favor de cerrar, porque la verdad es que sí se vicia mucho. Entonces, bueno, le seguimos porque si no nos come el tiempo. Decíamos que no todo es ciencia, finalmente también pues hay una serie de relatos tradicionales que intentan explicar la realidad, por ejemplo, los mitos, y bueno, decíamos, en tiempos como estos hemos escuchado una serie de afirmaciones, sobre todo de personas que incluso pensaríamos que no deberían de pensar estas cosas, pero bueno, ahorita en las teorías de la conspiración ya ven que hay quien dice que con esta pandemia, pues si te vas al hospital te roban el líquido de las rodillas y bueno, que el virus salió en China, tal cantidad de cosas que intentamos explicar, pero pues a veces no necesariamente apegados a términos científicos. Las pseudociencias que también pues pretenden presentarse como científicas, pero que no cumplen con los requerimientos de la ciencia. ¿Por qué es importante? Porque nos explica cómo es el mundo, nos va a ofrecer pautas para resolver nuestros problemas como humanidad y poder sobrevivir, nos ayuda a tomar decisiones más objetivas y nos aleja de todos estos pensamientos que pueden ser mágicos o irracionales. ¿Cuáles son los elementos que requerimos para abordar una investigación científica? Básicamente son tres: el lenguaje científico, conocer epistemología, el método y la metodología, y finalmente pues estadística avanzada, descriptiva o inferencial, si es que nos vamos por los métodos cuantitativos, y tendríamos que pues, manejar otra serie de métodos desde el punto de vista cualitativo. Para empezar, la epistemología, pues lo que intenta es estudiar la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Y pues aquí básicamente lo que pretendemos resolver es qué es conocer, qué es la verdad, qué tipo de cosas podemos conocer, cuáles son los límites del conocimiento en sí mismo. ¿Existen conocimientos que son más valiosos que otros? Y la epistemología considera pues el objeto material, que es lo que se estudia, el objeto formal, que es cómo enfocamos lo que se estudia, y el método, cómo se estudia al objeto. A partir de ahí hay una serie de corrientes epistemológicas que pues iniciaron con los positivistas, que dice que toda ciencia para ser considerada como tal debe acomodarse al paradigma de las ciencias naturales. Y así pues ha tenido un largo peregrinar estas corrientes epistemológicas hasta llegar al pensamiento complejo de Morán, donde la realidad es una entidad compleja, el conocimiento científico es una forma de conocer la realidad, pero no es la única. Para la creación del conocimiento científico, entonces, tenemos que se parte de una disciplina científica que se enmarca en la perspectiva de ese conocimiento. Esa ciencia tiene una estructura formal que a través de un cuerpo sistemático de conocimientos nos permite conocer esa realidad y además identifica con esos niveles de estructura formal. Y tenemos un nivel epistemológico, un metodológico, un teórico y un técnico. Para esto, para que el conocimiento se considere científico, pues entonces tiene que utilizar un método. Y ese método, pues ya todos lo conocemos, es el método científico, que consta de varias etapas. Y aquí, pues en términos generales, tenemos la observación, la formulación de hipótesis, experimentación, análisis de resultados y elaboración de conclusiones. Y las características de este método, pues son que la ciencia siempre hace preguntas que no necesariamente podemos responder de manera total. O sea, el conocimiento es parcial, se va acumulando y se va modificando conforme vamos descubriendo nuevas cosas. No se rige por principios de autoridad, porque ninguna persona va a determinar si un conocimiento es válido o no. Las experiencias se tienen que poder reproducir. Estas teorías y leyes nunca son definitivas, porque ya habíamos comentado que la visión de la ciencia tiene que ser dinámica. Y las diversas ramas de la ciencia suelen avanzar en el conocimiento científico y convergen dando solidez a los problemas. Los esquemas de pensamiento que tiene el método científico también pueden ser varios: el método inductivo-deductivo, el método a priori deductivo, el método hipotético-deductivo, y hay quien incluso dice que ni siquiera hay método. Después
tendríamos que considerar entonces cuáles son estos paradigmas dentro de los que se enmarca la investigación. Y un paradigma, pues para efectos de esta sesión, lo podemos definir como el conjunto de creencias y actitudes que comparten como visión del mundo un conjunto de científicos y que a partir de ahí, pues los apoya a establecer una metodología predeterminada. Entonces tenemos los paradigmas positivista, el interpretativo y el crítico. Generalmente, no generalmente, la mayor parte de las veces los que nos dedicamos a la investigación, pues nos vemos abrumados por esta necesidad incluso de las revistas científicas por pedirnos resultados en términos cuantitativos y de descalificar en algunas ocasiones también los métodos de la investigación cualitativa. Y hay tanta presión también por publicar que a veces, terminan haciendo cosas que ni quisiera hacer. La investigación cualitativa, entonces, es aquella que recoge los discursos existentes en torno a un tema y lo que hace es realizar una interpretación. No necesariamente requiere de procedimientos numéricos, sino que puede obtener una serie de datos a través de una serie de métodos que nos permiten hacer esta descripción de la realidad. En un principio, los estudiosos de las ciencias sociales y de la conducta iniciaron también en el marco del paradigma cuantitativo, hasta que en 1856 Blumer identificó que el método estadístico tenía serios problemas para poder resolver estas problemáticas de la realidad humana. O sea, no todo se puede resolver a través de números. La verdad es que la realidad es muy, muy compleja. Y la investigación cualitativa, pues a partir de ello ha pasado por una serie de etapas, un periodo tradicional, una fase modernista, donde hay una especie de géneros borrosos donde pasamos entre unos y otros, una crisis de representación en nuestro periodo actual. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? Pues tenemos 10 características, es inductiva, tiene una perspectiva holística. Las personas que realizan investigación cualitativa tienen efectos sobre las personas que estudian. Además, también se realiza dentro de la comprensión de sus propios marcos de referencia. El investigador aparta sus propias creencias, pero considera que todas las perspectivas que se presentan son valiosas. Sus métodos son humanistas, ponen en relieve la validez de la investigación, todos los escenarios y personas son dignos de estudio y hasta nuestro autor dice que es un verdadero arte. Finalmente, también se habla de la validez, la confiabilidad y el muestreo, que son muy importantes en la investigación cuantitativa, pero en la cualitativa hablaríamos más de autenticidad, corroboración estructural a través de la triangulación y pues no tanto el muestreo, sino lo que nos interesa aquí es la representatividad del problema que se estudia. Entonces, con esta parte concluiría lo que corresponde de la primera lectura. Ahorita el doctor Alfredo nos va a comentar la segunda también rápidamente y vamos a establecer una serie de preguntas para iniciar la discusión. Entonces dejo de compartir pantalla y le cedo la palabra al doctor Delgado. Gracias, Ana Lilia. Bien, me parece que uno de los elementos centrales de lo que ha estado comentando la doctora Ana Lilia pues está precisamente centrada en esta situación de que puede haber tantos acercamientos al estudio de la realidad como personas quieran acercarse a estudiarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que haya un conjunto de elementos que nos permitan orientar el trabajo. La segunda lectura, si ustedes lo vieron, habla sobre la importancia que tiene la construcción de marcos teóricos que nos permitan interpretar y eso a lo que nos estamos acercando y que le den certidumbre, sobre todo, que le den certidumbre a esa forma en la que vamos buscando nuestras estrategias de aproximación. Uno de los problemas centrales de la investigación cualitativa, de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades, es precisamente que el concepto de lo que mencionaba la doctora Ana Lilia hace un momento, es de que el método experimental lleva experimentación, pues, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces investigación cualitativa, ¿no? Investigación sociológica,
pues es bien difícil acercarte a ese tipo de fenómenos, a ese tipo de objetos de estudio a través de estrategias integrales, como lo define el método científico de Manuel, ¿no? Entonces, y ahí es en donde vamos chocando, porque entonces ya no basta con una hipótesis centrada en estructuras pragmáticas, en estructuras empíricas, sino que lo que tenemos que ir haciendo es encontrar la forma de fundamentar la manera de acercarnos a ese objeto de estudio desde marcos teóricos que nos permitan en un momento dado poder construir la interpretación de ese fenómeno, de ese objeto de estudio al que estamos acercándonos. Entonces, el documento, si ustedes lo pudieron revisar, plantea una serie de marcos teóricos posibles de aproximación, ¿no? A estos fenómenos sociales. Me parece que ahí habría que pensar en estos marcos como abarcativos más no limitativos, porque evidentemente de pronto, por ejemplo, los grupos de investigación, tanto en el grupo de investigación con el que estamos colaborando en el Politécnico con Ana Lilia y en el grupo de investigación en el CISDER, pues de pronto hay que ser un poco como ecléctico, es decir, tomar diferentes marcos que en principio parecerían contraponerse, pues como para poder articular estrategias que nos permitan construir esos marcos de referencia epistémicos para poder acercarnos a esos fenómenos sociales objeto de estudio, ¿cierto? Es bien difícil porque uno tiene que fundamentar con mucha claridad, identificar con mucha pertinencia, no nada más lo que quiere estudiar, no nada más el problema, sino el marco desde el cual me va a permitir acercarme a ese problema. En ese sentido, la investigación en ciencias sociales y humanidades, esta investigación cualitativa que se nos plantea en los documentos de lectura de esta sesión, o para poder introducir esta sesión, pues por supuesto que nos abren ahí la puerta a una serie de elementos, ¿no? Primero, en realidad hay un método único y exclusivo para hacer ciencia, y la reflexión es bien importante porque eso quiere decir que si no estoy trabajando sobre el método científico, entonces las ciencias sociales en realidad no son ciencias, ¿cierto? Da la falta del elemento experimentativo, ¿cierto? Entonces allá nos obliga a una serie de reflexiones en donde tenemos que ir construyendo este marco de referencia que fundamente, que apoye, que respalde estos métodos, estas estructuras herramientales a través de las cuales vamos construyendo la explicación de la realidad que estamos observando, ¿sí? Entonces, y ahí a veces decimos es que me voy por esta teoría y cuando uno trabaja, y el artículo lo plantea muy claramente, pues, es como de hablar de sistemas de complejidad sistémica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, cierto, que vamos a abordar el problema desde la complejidad porque es un problema complejo y al final hacemos un análisis de correlación unicausal en donde la realidad de la complejidad del fenómeno que estamos observando queda afuera, ¿no? Y nos acercamos a través de herramientas y de estrategias fundamentalmente mecanicistas tradicionales, ¿cierto? Entonces, me parece que allá la reflexión se vuelve un elemento central, pues para reubicar esta importancia en los marcos teóricos y que cuando estamos construyendo un marco teórico de referencia, pues realmente nos sirva ese marco teórico como un elemento eje para poder generar estas estrategias metodológicas de investigación cualitativa. En este sentido, es fundamental entender que el marco teórico a través del cual quiero entender la realidad se vuelve un articulador de todo lo que hagamos después. Entonces, y no es nada más un capítulo primero de nuestros trabajos de investigación, ¿no? En donde yo voy fundamentando un montón de autores que después olvido cuando estoy tratando de explicar el conjunto de herramientas que definen la metodología a través de la cual estoy tratando de definir el objeto de estudio. Es una reflexión muy pequeñita, el trabajo es un poco más amplio,
aborda los diferentes marcos teóricos que, insisto, pueden ser abarcativos, más no limitativos. En el proceso, evidentemente, no es un artículo de este año ni del año pasado, pero sí nos permite ver la importancia que tiene la definición de un buen marco teórico, de un conjunto de marcos teóricos que me permite ir construyendo ese marco metodológico también para poder abordar la fenomenología, el objeto de estudio que desde las ciencias sociales y las humanidades quiero abordar. Y fundamentalmente es importante entender que las ciencias naturales, las ciencias químico-biológicas se han alejado de esta construcción teórica porque no la necesitan, pues, ¿no? Parten de un conjunto de elementos empíricos, de elementos previos, antecedentes, desde los cuales van definiendo nuevas hipótesis, generan experimentación y a través de esa experimentación validan o rechazan ciertos fundamentos. Entonces, en las ciencias experimentales, por no llamar las ciencias básicas, porque también hay ciencia básica en las ciencias sociales, pero en las ciencias experimentales, digamos, se ha abandonado la necesidad de construcción de estos marcos teóricos que son fundamentales, no nada más para la investigación en ciencias sociales y humanidades, pero para la investigación interdisciplinaria, fundamentalmente, ¿no? Pues yo con eso dejaría porque nos quedan 20 minutos de trabajo y quisiéramos escucharlos. Entonces, pues, si gustan, pueden ir pidiendo su participación a través del chat para que les vayamos dando la palabra, ¿sí? Ustedes van, nada más dicen, pido la palabra y les vamos dando voz, ¿cierto? Adelante, compañeros. Sí ubican el chat se encuentra a su lado derecho, en la parte de abajo, pueden ustedes escribir ahí, pido la mano, desconectan activan su micrófono y podemos participar. Sí, adelante, pastor, adelante. Y nada más activa tu micrófono, por favor. Ya está. Listo, ¿Me perfecto. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Muchas gracias. Antes que nada, mi reconocimiento y muchas gracias por haberme invitado a este seminario. Muchas gracias, doctora Ana Lilia, muchas gracias, doctor Delgado. Dentro del material que nos enviaron, me parece que es en la segunda carpeta, vi con cierta tristeza una expresión, obviamente escrita de la autora, donde habla de las diferencias de la investigación cualitativa y cuantitativa. En la parte cuantitativa habla específicamente de medir y de hacer el análisis de esas mediciones. ¿Qué opinión les merece que cuando habla de la investigación cualitativa no habla de medición? Una variable, para que pueda denominarse como tal, se tiene que medir. Entonces ahí entramos en uno de los primeros conflictos al no mencionar que la investigación cualitativa también se debe de medir, puesto que por eso se denominan variables aquellos elementos que integran a la hipótesis y que una vez que se hace la contrastación mediante la medición, sea cualitativa o cuantitativa, pues podemos llegar a resultados lo más cercanos a la realidad. Para ambos, para la doctora Ana Lilia y el doctor Delgado, la pregunta, por favor. Adelante, Ana Lilia. No, tú, Alfredo, tú, sí. Me parece que ahí hay nosotros en el grupo de investigación en el CISDE, en el área de sistemas socioambientales complejos de medio ambiente y desarrollo de la maestría, hemos discutido esta cuestión de las variables, ¿no? El problema me parece, no me parece una situación mínima, quiero aclararlo,
me parece una situación harto complicada porque de pronto en el mecanismo, en el pensamiento mecanicista, en esta forma unilineal, correlacional de acercarse a la explicación de los fenómenos, y lo estamos viendo ahora con esto de la pandemia, ¿no? Queremos encontrar la causa, una causa del surgimiento del origen del COVID-19, cuando en realidad es el resultado de un proceso complejo evolutivo adaptativo de este ámbito, lo que sería la biosfera, ¿no? Que responde a realidades diferentes de lo que es la fisiosfera, en donde están las leyes de la materia, que esas las dominamos bien, pero lo que nos hace reflexionar el COVID es que no alcanzamos todavía a comprender la totalidad de la biosfera en términos de todas sus emergencias, ¿no? Entonces, en el pensamiento mecanicista, regresando al tema, en el pensamiento mecanicista se ha hablado siempre de variables dependientes y variables independientes, y unas se relacionan con otras de manera causal, ¿cierto? Y en cierta medida desde ahí generamos estrategias explicativas. Y de ahí la idea de que la investigación cuantitativa pues mide y correlaciona. Me parece que estás, Pastor, planteando dos ejes centrales de discusión. Uno es el concepto de variable y otro es el concepto de medición, ¿sí? Entonces, en el contexto del concepto de variable, nosotros lo que hemos ido trabajando en el grupo de investigación es ya no hablar de variables, porque eso nos lleva a este pensamiento tradicional de variables dependientes e independientes, ¿sí? Sino hablar de factores, ¿sí? Hablar de dimensiones, hablar de categorías, ¿sí? Que nos permitan de alguna manera identificar esos elementos que son importantes de tomar en cuenta para poder entender la complejidad, ¿sí? Para poder, del fenómeno sociológico que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, por un lado, hemos evitado el concepto de variable en el seminario de investigación temática en medio ambiente y desarrollo en el CISDER, pues fundamentalmente por eso, ¿no? Para evitar ese pensamiento lineal de que las variables son dependientes y son independientes, ¿no? Es más complejo que eso, ¿sí? Las variables son un conjunto de elementos en ese sentido que podrían estar integrándose en otra dimensión. Sí, entender que se trata de elementos que pueden ir fluctuando, que se dinamizan en el proceso mismo que queremos investigar, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión. Tendremos que discutirlo y yo creo que el espacio para discutirlo está abierto aquí, ¿no? Yo diría, vayamos tomando nota y discutámoslo. ¿Hasta dónde el concepto de variable es pertinente o no es pertinente? Pues, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro lado está la parte de la cuantificación. Sí, a mí también me llamó la atención y dije, es que en ciencia social también se hacen un conjunto de estrategias que, si bien no se hacen de manera, digamos, medible como en micras o en micro o en lúmenes o en lo que sea, ¿cierto? Un segundito. Sí es cierto que también hacemos cierta valoración de esos factores, cierta valoración de esos elementos que integran el fenómeno, ¿no? Entonces, eso también lo hemos discutido en el seminario, en el grupo de investigación, y hay fundamentalmente en el acercamiento cualitativo, hay que pensar en valorar, ¿no? En valorar y asignar, pueden ser valores numéricos, ¿cierto? Pueden ser valores no numéricos, valores descriptivos, ¿sí? Y no necesariamente estoy hablando de una medición como un sistema métrico decimal, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido caminando por esa área. Lo pongo aquí a la discusión. Evidentemente, pues no tenemos la llave de la razón en la mano, pero pues lo dejo ahí a la discusión. No sé si la doctora Ana Lilia quiere comentar algo y te damos la palabra, Pastor. Bueno, efectivamente, como comentaba Alfredo, generalmente, sobre todo nosotros que trabajamos en la parte de económico-administrativas, tenemos estas inquietudes con respecto a qué son variables o si son o no son.
Y lo que hemos visto es que muchas veces los alumnos consideran variables cosas que no son variables porque son analizadas desde el punto de vista cualitativo. Si, por ejemplo, nosotros analizamos los mercados, los modelos de negocios, un mercado no es una variable, un modelo de negocios no es una variable. Entonces, lo que hemos dado por hacer es establecer categorías de análisis para, en función de eso, estudiar el fenómeno, y no necesariamente es que exista una relación causal, o sea, habría que establecer qué tipo de relaciones existen, pero generalmente sí lo que vemos que se hace es esto. De entrada es elegir una serie de conceptos que decimos, bueno, estas son las variables, y necesariamente una tiene influencia sobre la otra. Entonces, el asunto es ir construyendo, como decía el doctor Alfredo, no es que uno tenga totalmente la razón, o sea, básicamente este espacio es para que podamos deliberar, discutir, aportarnos entre todos, pero creo que sí hay que ir cambiando un poco y precisando, sobre todo con los estudiantes, qué es una variable realmente, qué es una categoría de análisis, e incluso también ir revisando los textos, porque a veces, como comentaba Pastor, hay textos que afirman algunas cosas que no necesariamente son muy precisas. Pastor, ¿querías seguir con la discusión? Muchas Adelante. gracias. Finalmente, esta intervención de mi parte es para provocar a la reflexión. Yo no hablé de cuantificación, hablé de medición. Y si bien es cierto, como dice Ana Lilia, en la investigación cualitativa hay autores que en lugar de hipótesis manejan categorías, supuestos, y dentro de estos supuestos las categorías de análisis, pues eso de pronto, cuando vamos al diccionario de la Real Academia, que es pues nuestra base para poder comunicarnos, pues resulta que hablamos de cosas prácticamente que son sinónimos, ¿no? Y cuando hablamos de medición, pues obviamente hay una medición que de acuerdo a los matemáticos aplicados y estadísticos, y que Analía se debe de acordar bien de nuestro profesor Ignacio Méndez, pues hay niveles de medición con los cuales se hace investigación cualitativa. Más bien es esa provocación a la reflexión de por qué tenemos que cambiarle el nombre de variable a categoría de análisis y si realmente no estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Como ustedes bien lo expresan, esto da lugar a mucha más discusión y a más inversión de tiempo en esto. Muchas gracias. Sí, de hecho, les agradecemos mucho, y pues como el tiempo aquí es limitado, por eso vamos a abrir los foros para que ahí podamos también expresarnos, escribir y pues hasta discutir ahí de todos estos conceptos y poder pues llegar a algunas conclusiones. Vamos a Julio Ábalos nos pide la palabra. Entonces, Julio, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, Pastor. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, primero un saludo. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Tlaxcala. Saludos a mis compañeros que los veo por ahí. Bueno, brevemente, soy muy breve. Me llamó la atención que cuando hablaban de las pseudociencias se refirieron a la homeopatía, y si no mal recuerdo, la homeopatía es una disciplina que se estudia en el Politécnico, por cierto, ¿no? Entonces me gustaría que aclararan ese pequeño detalle, ¿no? Después, otra cosa, cuando hablan sobre los paradigmas, si un paradigma es una forma de producir conocimiento, vamos a decirlo en palabras muy sencillas, que es compartido por una comunidad científica, no entraría dentro de los paradigmas el marxismo, y si sí, ¿por qué no lo colocaron en el listado? Y la última pregunta o comentario interesante que me parece digno también de analizar es que comentaban que una de las características fundamentales del conocimiento científico es que no se rige por el principio de autoridad. Sin embargo, ciertamente, CONACYT y las revistas de investigación científica donde estamos presionados a publicar actúan como autoridades descalificando a ciertos productos de investigación, de tal suerte que probablemente también estamos sujetos a un principio de autoridad. Solamente esos 3 puntos de análisis. Muchas gracias. Alfredo, si quieres. Ay, ya sí tengo abierto el micrófono. Gracias, Julio. Buenas tardes. Sí, yo creo que más que, me parece que lo que mencionaban a Lilia en términos de esta visión de ciertas disciplinas o ciertos
ciertos saberes como pseudociencia está fundamentalmente centrado en esta visión de la posibilidad de la demostración experimental, ¿no? Entonces, me parece que ahí, y precisamente la tarea en términos del seminario es reconsiderar, es un poco lo que comentaba yo al principio en el objetivo del seminario, es darle este énfasis y este espacio que le corresponde de formalidad a la investigación cualitativa, a todas estas ciencias que se acercan a través de saberes a la comprensión de la realidad, que más que ser pseudociencias, ¿cierto? También tienen sus marcos de referencia, también tienen sus marcos ontológicos, epistémicos, desde los cuales se va construyendo el saber, pues. Que sean diferentes a la forma de trabajo de las ciencias experimentales no las hace menos ciencias. Yo creo que esa es la reflexión que tendríamos que hacer. Y me parece que digamos, el hilo está ahí como para que sigamos sacando listón, pues, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que irle trabajando, porque precisamente hasta hace la última década del siglo pasado, en los 90, principios de los 90, se hablaba de las ciencias y las disciplinas sociales, pues, ¿no? Es decir, las ciencias sociales no eran tan ciencias o no son tan ciencias, inclusive tú lo puedes encontrar en varias lecturas todavía, en donde la ciencia social no es tan, la sociología no es tan ciencia como la biología o la química o la matemática o la física, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una tarea importante en términos de reafirmar todo el marco ontológico científico que tiene la sociología. En este caso estamos hablando de una disciplina en el área de la salud como es ahí se me fue ahorita. La homeopatía. La homeopatía, ¿cierto? Que en efecto el Politécnico tiene una tradición muy importante en homeopatía. La Escuela Nacional de Medicina del Politécnico está centrada en esta visión homeopática, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una tarea pendiente. Y no es una tarea de quienes se dedican a ello, sino de quienes nos dedicamos a estas formas de investigación no experimental, pero que son tan formales y tan importantes como esas formas de investigación experimental. Me parece, yo ahí le dejo para que le siga ahí Ana Lilia. Bueno, y es que lo cierto, pues es que se contrastan muchos puntos de vista. En la presentación incluso, pues yo tomé ahí referencias de autores, que fue lo que resumimos y presentamos, pero sí, lo cierto es que, por ejemplo, nosotros tenemos homeopatía en el Poli y han de saber ustedes que en la Superior de Medicina dicen que ellos no hacen ciencia, así como ven, ¿no? O sea, generalmente entre los mismos compañeros a veces descalificamos el trabajo de los demás. Y pues ya no digamos nosotros en la parte de sociales, sobre todo, por ejemplo, en el instituto que preponderantemente pues se dedica al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues las ciencias sociales siempre están como a un ladito. Aparte, pues de hecho en el instituto no hay ciencias sociales como tales. Nosotros nada más tenemos turismo y las otras áreas pues son económico-administrativas. Tenemos economía, administración y comercio. Entonces, la verdad de las cosas es que en el instituto, pues más bien tenemos un área de económico-administrativas, pero incluso a todos nosotros, pues consideran que no somos científicos, que nosotros no hacemos ciencia. Entonces, como que es parte de toda esta discusión de, pues, ¿qué es o qué no es? Por ejemplo, aquí Socorro nos hacía una pregunta y decía, ¿cómo se determina o cómo se logra alcanzar lo científico en la investigación cualitativa? Pues es parte de la discusión que hemos abierto en el foro. Hablábamos hace rato de, pues hay que tener un método también, o sea, que justifique un rigor científico que nos va llevando a obtener ciertos resultados. A veces también,
pues ya en el trabajo empírico hay quien dice que hace investigación cualitativa y realmente no hay método, que por eso también, pues esas prácticas ayudan a descalificar a quien hace este tipo de investigación, porque la investigación cualitativa tiene sus métodos y también, pues aunque no sigue los mismos procesos que la investigación cuantitativa, como decía Alfredo, pues también tiene características que le ayudan pues a acercarse a esta realidad y de una manera mucho más certera, porque la realidad es totalmente compleja y no se puede abstraer en números, que creo que es lo que al final de cuentas, durante todo este tiempo, hemos intentado hacer. Nosotros, por ejemplo, en el doctorado tenemos muchas investigaciones que quieren hacer modelos econométricos. Hicimos un modelo econométrico para algunas cuestiones del desarrollo de la innovación y pues la verdad es que el modelo le ha quedado corto a nuestra estudiante y pues ahorita que ya terminó la tesis, pues quisiera ella encontrar alguna otra forma de poder ampliar su investigación, porque así, pues finalmente también cuando no encuentras datos en los modelos econométricos, lo que hacemos es pues obviar una serie de datos, después buscar datos aproximados y al final de cuentas te queda una cosa que realmente no es la realidad, lo que comentábamos de inicio. Ya nada más mencionaste otra cosa, Julio, sobre esta cuestión de autoridad, ¿no? Y precisamente esta cuestión de autoridad en el ámbito de las ciencias sociales es lo que nos motivó a invitarles a hacer la invitación a este seminario. Es decir, ¿cómo hacemos para otorgarle un marco robusto al proceso de investigación que hacemos y al reporte que resulta de ese proceso de investigación y que se presenta en una revista, de tal forma que esa autoridad que califica no califique desde una perspectiva, desde una visión subjetiva, pues, ¿no? En la medida, como bien lo comentan aquí en el foro, al final del día, la autoridad que se otorga en la medida en la que el proceso de investigación muestra una alta carga de subjetividad o de falta de robustez en la justificación de los métodos, en la apropiación y construcción de ese marco de referencia que va a permitirnos darle validez al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que precisamente por eso es la intención de este seminario, de ir construyendo esa visión para la generación de esta robustez científica de la investigación cualitativa. Es un problema porque el 60%, el 70% de las veces que tú mandes un artículo con acercamientos cualitativos a una revista de alto impacto, te van a decir el método no es claro, la aproximación no es adecuada, ¿cierto? En fin, entonces yo creo que ahí el ejercicio del seminario busca eso, que vayamos haciendo esta reflexión y vayamos construyendo esas estrategias para generar esa robustez metodológica en el análisis cualitativo, ¿no? Ana Lire, no sé quién más. Tenemos el colegio, dice Colegio de Tlaxcala, pero no sí. Sabemos quién es. Colegio de Tlaxcala había pedido la palabra, pero no sé dónde andará el Colegio de Tlaxcala. Vamos a estar así como en las rifas, Colegio de Tlaxcala la una, las dos. Bueno, también nos había pedido la palabra Gabri dice aquí. Gabri. Hola, soy Gabriel, no sé si me escuchan. Ya te sí, escuché. Perfecto. Ok, en este problema de las validaciones, de los métodos y demás, más que quería compartir un poco mi experiencia personal que me pasó en el último trabajo de pues, investigación. Y para intentar ser breve, después de platicar con algunos tutores, muchos me comentaban lo que el doctor ha estado diciendo. Era, tu método no está bien, tu método no sé qué.
porque al final del día mi planteamiento iba en contrasentido de lo que la teoría del capital humano decía. El fenómeno que yo estaba intentando o que he intentado recuperar es la concentración del desempleo en México en los egresados de educación superior. Y la teoría de capital humano principalmente postula, junto con otras, que a mayor educación, mejores oportunidades tendrás o calidad de vida, llamándolo en términos planos, ¿no? Entonces, buscando información, y le quería dar una visión más educativa y no de economía, y es ahí en donde me topé con muchos contrasentidos, porque lo que se me pedía era que yo muestrara porque tenía que demostrar de cierta forma que una muestra representativa en México totalmente, o en un estado, estaba, apoyaba mis resultados. Lo que terminé haciendo fue hacer sí un muestreo, desafortunadamente, pero como mi aproximación o mi interpretación de la información buscaba ser cualitativa, mi muestreo terminó siendo por dos vías: primero por conglomerados y luego por extractos. Y con esto ya me permitieron dar seguimiento pues al proyecto. Desafortunadamente, a lo que quiero llegar es, ¿qué podemos hacer como estudiantes cuando nos topamos con esta barrera en la que o muestreas, porque si no muestreas, tu proyecto no sale, o sea, no estás haciendo ciencia? Y qué alternativas pudiéramos tener. Digo, es casi pregunta didáctica, no sé, ¿no? O sea, ¿qué caminos podemos tomar? Porque digo, ¿no? Cuando te topas con pared, muchas veces tienes que ceder, ¿no? Y entonces, más que nada, es consejo, y no sé si pregunta lo que estoy haciendo. Y no sé si quedó claro lo que intentaba yo exponer. Gracias. Eh, Gabriel, no, tienes toda la razón del mundo. Es que ese es precisamente el problema al que nos enfrentamos muchas veces, pues, ¿no? Pero también es un problema que se genera precisamente por la falta de robustez de los marcos teóricos y la congruencia, la articulación efectiva con los marcos, con los marcos metodológicos, ¿no? Eh, yo te diría, bueno, en este caso se ha ido resolviendo, lo has ido resolviendo, pero me parece que ahí el ejercicio es precisamente poder articular la forma del marco teórico con la estructura metodológica. Si el fenómeno al que estoy acercándome me permite hacer una aproximación no muestral, ¿no? Es decir, no necesito validar la muestra, no necesito validar la homogeneidad del fenómeno en una población determinada, pues eso lo tengo que demostrar primero antes que desarrollar la estrategia de aproximación metodológica, ¿no? Entonces, me parece que ahí la tarea es precisamente ir construyendo estos marcos e ir haciendo estas congruencias. El problema es precisamente este que mencionas, pues, y yo creo que algunos estarán a favor, otras estarán no tan de acuerdo, pero me parece que en general estaríamos pensando que eso nos ha pasado a todos, pues, ¿no? De pronto, esta falta de claridad en cuestión de la naturaleza del fenómeno al que nos estamos acercando y de que la realidad es heterogénea y es diversa y es fluctuante, y que un muestreo no nos va a permitir encontrar, o no nos va a permitir
estudiar ese fenómeno, porque lo que nos está pidiendo el muestreo es un acercamiento otra vez desde una visión clásica de homogeneidad de la muestra, de homogeneidad del fenómeno, de homogeneidad de la población que estoy estudiando, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso es un elemento bien importante. Hay que entender que la necesidad de la investigación cualitativa se funda principalmente en la heterogeneidad de la población, de los fenómenos, de las realidades, en la diversidad de las realidades a las que me acerco, y no tengo otra forma de acercarme a través de la investigación cuantitativa más que a través de la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, pues, y esa es una, insisto, una de las necesidades por las cuales hemos platicado sobre la importancia que tiene este espacio de discusión, ¿no? No sé, Ana Lilia, y no sé si hay alguien más, ya son 6:15 y yo creo que vamos como preparando el cierre. Ana Lilia. Sí, bueno, estaba revisando el chat de los comentarios de los compañeros, que a lo mejor ahorita ya no podemos compartir, porque sí, ya estamos por terminar la sesión, pero lo que vamos a hacer es revisar el chat para también, si hay preguntas que quedaron inconclusas, pues plantearlas en el chat del aula para poder ahí también seguir la discusión en los foros. Sí, me parece, adelante, Paola. Así, Paola nos pide la palabra. Paola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches nuevamente. Qué gusto saludarte. Desde Gracias, Colombia, profe. pues allá, ¿no? Sí, acá desde Colombia con un poco de lluvia y mucho frío. Les saludo desde la ciudad de Popayán. Celebro este espacio. Muchas gracias, profesores Alfredo y Ana. Maravilloso que tengamos este encuentro porque de verdad me identifico mucho con lo que acabo de intervenir Gabriel. Lastimosamente perdí un poco el audio hace un rato y me perdí algunas intervenciones, pero coincido mucho en lo que decía Gabriel y también en lo que acabó de responder el profe Alfredo, porque la investigación cualitativa es tan necesaria como como la cuantitativa. Cuando uno está en un ejercicio de acercamiento a las comunidades, pues no hay otra forma de abordarlas que a través de la observación y del acercamiento a sus saberes, a sus quehaceres. Entonces, sin rechazar, como lo decían en las lecturas que ustedes muy amablemente nos compartieron, que me parecieron geniales, porque dan un buen punto de partida para esta discusión, es que uno no puede rechazar ningún punto de vista, no puede menospreciar ningún concepto, y muchas veces los que somos técnicos y más formados en las ciencias duras, desde mi caso la ingeniería, caemos en ese error, ¿no? Entonces entramos con presupuestos, entramos de pronto con soluciones, cuando a la gente hay que escucharla, y si uno quiere hacer una investigación seria que se pueda agenciar en un territorio, pues la única forma es sabiendo realmente cuál es la percepción de la gente respecto a X o Y tema. Sin embargo, el reto que se tiene ahí es que eso sea válido para las publicaciones y en el caso de los que estamos en procesos de formación a nivel de maestría y doctorado, pues que no lo acepten, ¿no? Los evaluadores. Entonces, finalmente hay que apuntarle a ambos tipos de investigación, hacer estrategias mixtas y como no renunciar a ninguna de las dos. Yo pienso que el ejercicio de encontrar un equilibrio entre estas dos es el gran reto que tenemos los investigadores. Y nuevamente celebro este espacio porque la verdad sí es muy necesario, de verdad. Muchas gracias y era todo lo que tenía por comentar. Bueno, Alfredo, pues yo creo que sí ya podemos ir cerrando la sesión. Bueno, aquí hay comentarios que vamos a compartir en el foro para que de ahí podamos ir también siguiendo la discusión, y pues ya tendríamos que ir cerrando porque por cuestiones de tiempo ya estamos 6 pasaditos de las 6. Entonces, pues bueno, estos son temas que generalmente cuando abrimos,
pues empieza la discusión y dan para muchísimo, pero el asunto es que durante estas semanas tratemos de hacerlo a través de los foros, porque pues básicamente la videoconferencia pues es un poquito limitada, pero que podamos extendernos y como decía Alfredo, pues ir construyendo a partir de nuestros aportes. Sí, la invitación ahora es a que durante esta semana vayamos discutiendo en los foros justamente estos puntos. Creo que hoy se abrieron puntos de discusión importantes, lo que comentaba Pastor, y gracias, Pastor, por tu precisión. Efectivamente, tú decías esta cuestión de medición, ¿no? Pareciera ser que la ciencia cuantitativa es la única que mide, y de pronto también hacemos algún tipo de medición en la cualitativa, ¿cierto? Aun cuando sea una medición subjetiva, pues, ¿no? Habría ahí también que pensar en el concepto, en semántico, desde la semántica del concepto de medición, pues, ¿no? Entonces, me parece que son puntos de reflexión muy importantes. ¿De qué hablamos? ¿De variables, de categorías, de factores, de elementos? ¿De qué hablamos? ¿No? ¿De qué hablamos? ¿Qué tan borrosa puede llegar a ser una cosa que estaba comentando ahorita a partir de la participación de Gabriel? ¿Qué tan borrosa o qué tan clara es la línea entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa? ¿No? Cuando esta línea está definida por el mismo método científico, por el mismo método experimental, o está definida por los marcos teóricos, ontológicos, desde los cuales abordo el problema de investigación, ¿no? ¿Cómo se clarifica o se hace más borrosa esta línea? Lo que plantea Gabriel y lo que comenta Elvira en el chat me parece bien importante, porque de pronto tenemos trabajos que plantean una aproximación y pareciera ser que la aproximación es cualitativa cuando nos dicen que en realidad estamos haciendo una aproximación cuantitativa, ¿no? Entonces, me parece que ahí, como dice Elvira, la pregunta es de ida y vuelta, y lo que comenta Paola ahora, pues, ¿no? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto. Hay que pensar que también hay que generar estrategias de aproximación mixta, entonces necesitaríamos encontrar estos espacios de diálogo, ¿cierto? De complementariedad, no de sustitución. No se trata de sustituir la investigación cuantitativa por la investigación cualitativa, sino cómo hago dialogar estas dos formas de acercamiento para poder ir desarrollando estrategias, ¿no? Entonces, yo ahí Luz María, cierras tu micrófono, porfa. Yo les diría, vamos poniendo en el foro, le pediría a Pastor, le pediría a Gabriel, le pediría a Julio, si nos pueden abrir unos 3 temas de discusión cada uno a partir de su participación en el foro, en la plataforma de la primera sesión, ¿cierto? Para que podamos ir discutiendo sobre eso, y les pediría a todos que en la medida que vayamos participando, pues vamos a ir teniendo complementariedad en términos del avance en las sesiones para el logro del proceso de discusión, ¿cierto? Entonces, también les comento que otra cosa que vamos a ir manejando en el proceso es la construcción de equipos de trabajo, pues para que a partir de la siguiente sesión puedan discutir estos pequeños equipos de 5 o 6 personas para la construcción de algunos apuntes, para la construcción de algunas propuestas, de algunos posicionamientos, sobre todo críticos, ¿sí? Que nos permitan ir teniendo también documentos, producto de este seminario, y que nos sirva de pronto también igual y como para una pequeña publicación, ¿no? Una carta al editor, alguna cosa así, ¿no? Entonces, estos equipos los vamos a generar al azar, dado que ni todos ustedes saben quiénes son los demás que están, ni nosotros los conocemos personalmente a todos, pues. Entonces los haremos al azar y les haremos llegar los equipos con los que se van a integrar los grupos de trabajo, para que puedan ir discutiendo también
en la misma plataforma de Neo. ¿Sale? Pues con eso vamos a salvar el chat. Ana Lilia, por favor, si podemos salvar el chat y lo pondríamos como parte del material en este fin de semana, pondríamos como parte del material de la sesión tanto el chat, porque hay aportaciones importantes y preguntas importantes ahí en el chat que también se pueden ir respondiendo a través de los foros, y la presentación que nos hiciste favor de darnos al principio, Ana Lilia, sería excelente que pudiera estar como material en la página de la primera sesión, ¿no? Sí, de hecho, estamos grabando la sesión también para bajar la grabación e incluirla también dentro de los materiales por si alguien por alguna razón no se pudo conectar, que pues pudiera tener oportunidad de revisar la sesión. Y también, pues si alguno de nosotros quiere recordar alguna cuestión que le parece interesante, pues entonces tendrá la grabación a su disposición y la presentación y también el chat. Y pues con eso estaríamos terminando el día de hoy. Agradecerles a todos su tiempo, su paciencia, su interés y la confianza que depositan, pues para que podamos ir haciendo este ejercicio, que insisto, es un ejercicio colectivo, es un ejercicio colegiado para la construcción en el ámbito de la investigación cualitativa, ¿no? Bonita tarde, excelente fin de semana y nos estaremos viendo en la siguiente sesión síncrona que es la próxima semana. Tengan bonito día, cuídense mucho y quédense en casa. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Adiós. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, bye. Gracias, hasta luego, que estén bien. Adiós. Gracias, hasta luego. A todos. Hasta luego, Ana Karen, hasta luego. Gracias, Baltasar, hasta luego. Hasta luego.